Muchas bendiciones para todos. Gracias por estar con nosotros un domingo más para reflexionar en la palabra del Señor. Este es el domingo que Dios nos ha regalado, un día glorioso en el cual podemos venir a la Escritura y reflexionar en ella. Creo que el Señor tiene una palabra especialmente para cada uno de nosotros en este día. Hoy el calendario nos dice que es el inicio de la Semana Santa. Hoy, si vamos a nuestros calendarios, entonces miramos que es el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, como se le conoce en muchos países. Y por eso quiero hablarles de este tema, la entrada triunfal en Jerusalén. La Semana Santa es un tiempo de conmemoración. A lo largo y ancho de este mundo vamos a encontrar a muchas iglesias, a muchos cristianos celebrando y conmemorando la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Pero más allá de esas actividades religiosas que muchas iglesias programan, es un tiempo para que nosotros meditemos, reflexionemos en lo bueno que ha sido el Señor con cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno en nuestra vida. Es un tiempo para valorar el plan de redención, porque debemos nosotros valorar el hecho de que el amor eterno de Dios por nosotros es lo que le llevó a entregar a Jesús, su único Hijo, para que muriera por nuestros pecados. Es un tiempo también para recibir fortaleza por parte del Espíritu Santo y seguir cumpliendo la misión que ya se nos fue encomendada, la misión de hacer discípulos semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces el calendario nos dice que es Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, esa entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Jesús, en obediencia al Padre, va a Jerusalén para días más tarde entonces morir en la cruz del Calvario. Y ese domingo todo parecía estar bien. Todos estaban felices porque llegaban a su nación, a Jerusalén, y celebraban ese tiempo conmemorativo de que el Señor les rescató de la esclavitud allá en Egipto. Y todos celebraban, era una fiesta anual. Pero Jesús sabía que el pueblo estaba a punto de ver el cumplimiento profético, esa profecía dada por Daniel allá más de 483 años antes, y que el Señor entonces está listo para cumplir esa profecía y el pueblo le vería ese asombroso cumplimiento profético de Daniel 9, 24, 26. El Mesías príncipe habría de ser entonces entregado. Nosotros sabemos que él tenía que morir. Su vida iba a ser tomada. Justamente el Señor Jesús llega entonces para cumplir ese tiempo profético. Los 4 evangelios hablan de esa entrada triunfal. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se encargan de relatarnos a nosotros ese momento. Y cuando nosotros vemos, y me gustaría tomar el primer evangelio, el libro de Mateo. Su llegada a Jerusalén fue una llegada con mansedumbre, una llegada no ostentosa. De hecho, llegó montado en un pollino. El versículo 5 de Mateo capítulo 21 dice: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Nosotros, cuando vemos este pasaje, este versículo 5, y vemos su contexto, sabemos que Jesús le dio orden a 2 de sus discípulos para que prepararan ese medio de transporte, para que fueran a ese pequeño pueblo de Betania, y entonces ahí encontrarían a ese pollino, el cual serviría para que le transportara e hiciera esa entrada triunfal en Jerusalén, para que se cumpliera otra profecía, la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cumpliéndose entonces esa profecía también de Zacarías 9:9, sobre un animal de carga. El versículo 7 de Mateo 21 dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Jesucristo no entra a Jerusalén cabalgando un caballo.
el cual sabemos que en ese entonces estaban destinados los caballos para los nobles, para los soldados que buscaban gloria terrenal. De hecho, una de las ceremonias más importantes del Imperio Romano era la procesión triunfal, porque cada vez que ellos iban a batalla, iban a guerra y venían conquistando, el general que dirigía ese ejército, claro, el general victorioso, entonces cabalgaba su caballo de guerra blanco y hacía entonces esa entrada triunfal por la vía sacra hasta llegar a una colina donde estaba el templo al dios Júpiter. Y este cabalgaba entonces y todo el ejército detrás de él y recibían ovación, recibían gloria terrenal. Todas las autoridades se daban cita a ese lugar. Los religiosos, las autoridades civiles, políticas y económicas estaban ahí para celebrar la victoria de ese general y de ese ejército. Era una ceremonia muy importante, pero Jesús no está esperando gloria terrenal. Jesús no está esperando una ovación terrenal. De hecho, Jesús entra con humildad. Jesús vino a servir y no ser servido. En la segunda venida será diferente, porque nosotros creemos fielmente que el Señor regresará a esta tierra por segunda vez. Y Jesús entonces vendrá en ese momento victorioso, vendrá montado sobre su caballo blanco, a proclamar el día de la venganza del Señor, a destruir a los malvados, a derrocar al anticristo. Jesús regresará para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso la palabra dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí sí el Señor vendrá de forma victoriosa, pero ese día, ese domingo, ese domingo que hoy conocemos nosotros como el Domingo de Ramos o de Palmas, el Señor Jesús entró humildemente. Sus seguidores eran el pueblo sencillo, común e iletrado. Esa multitud honró a Jesús. En ese momento no había autoridades religiosas, civiles, políticas o económicas. No, era el vulgo, era la gente común y corriente e iletrada que recibía a Jesús. La multitud, esa multitud iletrada, esa multitud humilde recibió y honró a Jesús. El versículo 8 de Mateo 21 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Usted puede ver que estos hombres y mujeres que recibían a Jesús le honran cortando ramas. Y es que el cortar ramas, el tirar ramas en el camino era señal de gozo, de libertad, de victoria. Porque ya Levíticos capítulo 23, versículo 40 dice claramente que en la fiesta de los tabernáculos se le daba instrucción al pueblo para que lo hicieran. Dice la palabra, y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Entonces era para ellos una fiesta, era señal de gozo el cortar ramas de palmas. Y por eso, claro, hoy es domingo de ramos, es domingo de palmas, porque ese día se cortaban ramas de árboles, se cortaron ramas de palmeras, ramas de todo tipo de árboles para poder entonces tirarlos en el camino y hacer una alfombra para que el rey de los judíos pudiera entrar, Jesucristo. Era tiempo de regocijo. Honraron a Jesús con cánticos. El versículo 9 dice, y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Hosana, sálvanos ahora, ayúdanos, socórrenos. Y le decían y le gritaban y le cantaban, sálvanos ahora, sálvanos, socórrenos, ayúdanos. Tal como lo dijo el salmista David en el Salmo 118, 25. La versión Dios habla hoy dice, por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Y ese era el canto. Ese era el cántico de toda esta multitud que recibía a Jesús en esa entrada triunfal a Jerusalén. Su entrada conmovió a toda la ciudad. Ese momento trajo conmoción a muchos.
De hecho, el versículo 10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? La gente se preguntaba, ¿quién es este que está entrando, que está montado en un pollino? Que la gente se quita sus mantos y los tira y los ponen delante de él en ese camino polvoriento, que está cortando ramas de árboles, de palmeras y los están tirando y haciendo esa alfombra. ¿Quién es este? Y la gente que escuchaba esa pregunta decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Es Jesús, el profeta, es el Mesías prometido que está llegando a Jerusalén. Nosotros hoy en día podemos seguir respondiendo, podemos seguir diciendo, es Jesús quien vino a esta tierra por amor a nosotros. Podemos seguir respondiéndole al mundo diciéndole, es Jesús quien llegó a Jerusalén por amor a nosotros. Es Jesús quien murió y resucitó por amor a nosotros. Podemos seguir nosotros gritándole al mundo hoy en día, en este siglo, en este año. Es Jesús quien regresará por amor a nosotros. Es Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Es Jesús el alfa y la omega, el principio y el fin. Aún podemos nosotros responderle a la humanidad, ¿quién es este? Cuando preguntaron quién es este, inmediatamente la gente decía, este es Jesús. Nosotros podemos seguir diciendo, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Dios. Aún podemos nosotros unirnos a la voz de esta multitud y poder entonces decir quién es este. En su entrada triunfal, el Señor hoy nos recuerda que Él regresará triunfante, regresará por su pueblo, regresará por su iglesia, estará listo para castigar a los malvados, repito, para derrocar al anticristo, para poder honrar y darle galardón a todos aquellos que han vencido con fe. Oremos en este día y glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Padre, agradecemos tu bondad, tu misericordia. Hoy, Señor, tenemos la oportunidad de recordar, conmemorar esa pasión, Señor, esa muerte y esa resurrección gloriosa. Hoy podemos recordar lo que tú hiciste por nosotros. Y en este día, Señor, lo hacemos de todo corazón. Oh, Señor, honramos tu nombre. Honramos el hecho de que hayas llegado a esta tierra por amor a nosotros. Que fuiste a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Señor, que tú regresarás por amor a nosotros. En este día, bendice a cada uno de aquellos que han escuchado este tiempo, Señor, esta palabra, y que puedan ser bendecidos y que nunca olvidemos lo que tú has hecho por nosotros y lo que haces por nosotros y lo que harás por nosotros siempre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, porque hoy se da inicio, Señor, a esta semana, oh Dios, conocida como la Semana Santa, que inicia con el Domingo de Ramos en esa entrada triunfal a Jerusalén y que termina, oh Dios, en el Domingo de Resurrección, recordando que Cristo vive, que venció la muerte, que resucitó por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener este tiempo para reflexionar en lo bueno que ha sido con nosotros, para valorar esa obra redentora de Jesús en la cruz. Oh Señor, y para fortalecernos, para seguir adelante cumpliendo la misión que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Recuerde que aún podemos nosotros decir, Hosana. Aún podemos nosotros decir, por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, ayúdanos, socórrenos. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien, como dice el Salmo 118, en su verso 25. Muchas bendiciones para todos. Sigan disfrutando de este domingo que el Señor nos regala y de esta semana que nos hace recordar cuán grande es nuestro Dios. Bendiciones.